Bueno, hermanos, buenos días. Hoy estoy contento. No solamente porque me deleito en sus rostros. Ustedes, la iglesia, es la herencia preciada de Cristo. La iglesia que el Señor ama. Y estamos acá y nos tenemos los unos a los otros. Pero no solamente estoy contento por eso, no solamente porque estamos disfrutando del enorme gozo de celebrar juntos a nuestro Salvador, de alentarnos, de reconfortarnos, al recordarnos mutuamente sobre las maravillas del Señor a través de palabras, de las canciones, como recién, sino que además de todo eso también estoy contento porque hoy volvemos a nuestra serie sobre Efesios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y su providencia operó, por supuesto, en los textos que estuvimos estudiando últimamente, pero es bueno volver a la predicación secuencial y aprovechar la inmersión en el argumento que ese tipo de predicación nos provee. Dios quiera que podamos seguir siendo edificados a medida que sigamos avanzando en el argumento de esa carta, la carta a los Efesios. Ahora sus Biblias, entonces, en Efesios, capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 17. Y espero que estén tanto o más ansiosos que yo por ir a la palabra. Porque recuerden que es su palabra, hermanos, es la palabra de Dios. Es el libro que Dios escribió. Son sus palabras. Las hermosas palabras de su autorrevelación que no nos debía, pero es que sin embargo, por su amor, por su misericordia infinitas, nos dio para que lo conozcamos. Son las palabras que dan vida. Acá está el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Estas son las palabras que el Espíritu Santo aplica, que tienen poder de transformarnos. Vamos a leer capítulo 4, versículos 17 en adelante. Dice así: Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, al cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amado Padre, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te pedimos ahora que prepares nuestros corazones para poder comprenderla, no solamente de una forma superficial, no solamente de una forma intelectual y en nuestra mente, sino que entendamos la profundidad de este texto, Señor. Acudimos a vos porque sabemos que nosotros somos incapaces de hacer algo en cuanto a eso. Te pido, Señor, por el mensaje, por lo que les voy a mostrar a mis hermanos. Vos sabés, Señor, acerca de mi incapacidad, de mi debilidad, pero me gozo en el hecho de que la debilidad es el terreno adecuado para que vos seas glorificado, Señor. Glorificate hoy, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les voy a decir cuál es lo que creo que es el punto de este texto. El argumento de Pablo, y por lo tanto el mío, para este mensaje. Es que debido a que Dios nos ha creado nuevamente, debido a que Él hizo de nosotros un nuevo hombre, debemos andar como ese hombre nuevo. Debido a que somos una nueva creación, tenemos que andar coherentemente a esa realidad. Tenemos que andar según ese nuevo hombre. Creo que ese es el punto de Pablo, el cual expone a través de dos partes bien claras. La primera parte, en los versículos 17 al 19, donde él dice, no anden como los gentiles. Y en la segunda parte, de los versículos 20 al 24, donde dice, en cambio, vivan como aprendieron de Cristo. Ahora, es interesante que él diga eso, no anden como los gentiles, porque la audiencia de Pablo en esta carta es principalmente gentil. Es decir, es principalmente una audiencia compuesta por personas que no eran judías.
Por eso, por ejemplo, la Reina Valera pone: no andéis como los otros gentiles, para aclararlo un poco más. El punto es: no anden ni como ustedes andaban antes, ni como andan los otros gentiles que no están en Cristo. Ahora, para ubicarnos un poco en el contexto, si lo recuerdan, y tal vez es necesario mencionarlo porque hace tiempo que no estamos acá, como dije, Pablo le está hablando a una audiencia que es principalmente gentil, que no es judía. Y lo que les está diciendo es que Dios está haciendo algo fantástico, una obra maravillosa en la que ellos como gentiles estaban involucrados. ¿Se acuerdan cuál era el punto de esta carta? Pablo les habla de un misterio. Él les dice que Dios está mostrando su sabiduría en una gran obra cósmica que consta de unir todas las cosas en Él, de someter todas las cosas bajo sus pies. Ahora, lo verdaderamente asombroso, lo que realmente es un misterio que Pablo revela, no es necesariamente el qué, porque eso ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento que iba a pasar. No es tanto el qué, el misterio, sino el cómo. ¿Cómo lo está haciendo Dios? ¿Cómo Dios está uniendo todo en Cristo? ¿Cómo está reconciliando todas las cosas consigo mismo? Ese es el misterio revelado. Él lo está haciendo mediante la predicación del Evangelio, lo está haciendo al crear por medio del Evangelio un nuevo pueblo. Un pueblo nuevo, sumamente diverso, un pueblo multiétnico donde hay judíos y gentiles. Un pueblo nuevo que se levanta en todas partes del mundo como partes espirituales del cuerpo de Cristo. Lo que Pablo está revelando, hermanos, es la nueva creación de Dios, que es la iglesia. La iglesia. La iglesia y la función que ésta tiene, que es mostrar, reflejar su gloria, que es lo que dijo en el capítulo 3. De eso se trata la carta. Ese es el misterio. Dios en Cristo creó una nueva creación que es la iglesia, y mediante la iglesia Él va a mostrar su gloria, va a mostrar su sabiduría a toda la creación, incluso a los poderes espirituales. Ahora, Él está hablando a gentiles cristianos principalmente, ¿no? ¿Qué significa esto para ellos? Bueno, ellos estaban excluidos de las cosas de Dios, pero ahora son parte. Y a estos gentiles les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados, cuando estaban bajo la ira, bajo la condenación de Dios. Los resucitó. Ellos estaban inmersos en un pozo putrefacto, en el pozo putrefacto de sus costumbres paganas. Estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo, como dice en el capítulo 1. El Señor se metió ahí y los rescató. Por medio del Evangelio los acercó, los reconcilió. Acercó y reconcilió a los que estaban lejos y a los que estaban enemistados. Los que eran ajenos a las promesas del Mesías judío fueron incluidos a esas promesas del Antiguo Testamento. Fueron incluidos al pacto, fueron incluidos al pueblo, a la ciudadanía, a la familia de Dios. Y ahora todos, sin distinción, tanto judíos como gentiles, son ladrillos del mismo edificio, son el templo de Dios, son miembros de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Juntos conforman la casa de Dios, juntos conforman el lugar donde Dios habita en la tierra. Son el tabernáculo, son Dios entre los hombres. Eso es la iglesia. En el Evangelio, Dios crea la iglesia y en la iglesia demuestra su sabiduría. Porque esta nueva creación que es la iglesia sería la vidriera, el pedestal donde Dios va a mostrar su gloria y su sabiduría. A la creación y, como dije recién, incluso a las fuerzas espirituales, a los poderes cósmicos. Y esto que Dios hace por medio de la iglesia tiene varias aristas, varias caras. Sucede en varios sentidos. Una de las maneras, por ejemplo, en que la iglesia demuestra esa gloria y esa sabiduría de Dios es en esa gran reconciliación que sucedió para que se cree ese pueblo diverso, en que los que antes eran hostiles y estaban enemistados entre sí, ahora viven en paz, amándose unos a otros. En el hecho de que judíos y gentiles ahora estaban reconciliados y en paz conformando un solo pueblo. Esa es una de las maneras, que es algo que ya vimos en un mensaje anterior. Ahora, avanzando acá, en este texto, tenemos otra de las maneras en que la iglesia muestra la sabiduría de Dios y la gloria de Cristo, que es justamente el punto central que les dije recién. Dios muestra su sabiduría en la iglesia cuando nos despojamos de la antigua manera de vivir y nos vestimos del nuevo hombre creado a semejanza de Cristo. Si hay algo que quisiera que quede, es esto. Este es el punto para hoy. Si después le preguntan de qué fue la prédica, de qué fue el sermón, esto. Dios muestra su sabiduría en la iglesia cuando nos despojamos de la antigua manera de vivir
y nos vestimos del nuevo hombre creado a la semejanza de Cristo. Eso demuestra la sabiduría de Dios, porque el hecho de que sea posible lo que Pablo les está pidiendo, les está exhortando acá, señala lo que sucedió en el Evangelio. Lo que el Evangelio, lo que la cruz de Cristo hizo en lo profundo de nuestra naturaleza. Que el poder de aquel que está sometiendo toda la creación a sus pies, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, opera en ellos, como dijo en el capítulo 1, para que sus vidas sean transformadas desde lo más profundo de su naturaleza hacia afuera. Y por eso exalta a Cristo. Por eso la sabiduría de Dios es mostrada en eso. Porque es la obra del Evangelio de Cristo visible, palpable en ellos, en sus vidas, en su transformación. Sus vidas transformadas, hermanos, sus vidas transformadas por el Evangelio muestran la gloria de Dios, hasta incluso a los poderes espirituales. Y a eso está anclada la exhortación. No podemos ver esta exhortación de este texto desconectada del Evangelio, del nuevo nacimiento, de la conversión, de la nueva naturaleza, de la nueva identidad que se obtiene en el Evangelio. Por eso Pablo apela a la obra del Evangelio para hacerla. Y para todas las cosas que van a venir después, esas cosas prácticas, esas exhortaciones prácticas que vienen más adelante, están unidas, están conectadas a esto, al Evangelio, a lo que sucedió en el Evangelio y en ellos, por medio del Evangelio. Por eso es que les dice, versículo 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Si todo eso ocurrió en ustedes, si todo eso pasó en ustedes, entonces no deben vivir de la misma manera que vivían antes. Es muy interesante la forma en que Pablo describe la vida anterior de los gentiles, o la vida sin Cristo de los gentiles. Él dice que andan en la vanidad de su mente. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con eso? Hay algo que nosotros debemos saber respecto a nuestra naturaleza, respecto a nuestro corazón. Y es que Dios nos creó para ser dependientes de Él específicamente. Por lo tanto, nuestro corazón, nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser, tenemos anhelos, necesidades que tienen que ser satisfechos en Dios. Todos los seres humanos tenemos un deseo intenso de aceptación, de seguridad, de estabilidad, de protección, de placer, de identidad, de felicidad, de plenitud, de realización. Todos lo tenemos. Ese no es el problema todavía. Todos tenemos esas necesidades. El problema no son las necesidades, porque todas ellas pueden y deben ser satisfechas plena, perfecta y eternamente en Dios. Y en nada ni nadie más que en Dios. Ahora, es acá donde viene el problema. Y en esto radica el pecado, de hecho. En esto consiste el pecado. En que nosotros dejamos de encontrar la satisfacción de esas necesidades en Dios y las intentamos saciar en la creación. En cualquier cosa que no sea Dios. El pecado consiste en intentar ser nuestros propios salvadores, al intentar llenar esas necesidades de nuestro corazón por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta, buscando nosotros mismos en el mundo. La mala noticia es que no solamente que eso nos condena delante del Dios Santo, sino que además esas cosas son incapaces de satisfacernos. Una carrera, un cónyuge, los hijos, cualquier meta personal, simplemente no pueden. No significa que esas cosas sean malas, pero no te pueden llenar. No fueron hechas para eso. Son cisternas rotas que no retienen el agua. Nos genera una sensación de placer efímera, pero no nos llenan realmente. Nos dan un run, un subidón que dura poco tiempo y que es suficiente para hacernos adictos a esos pequeños destellos, pero no nos llenan. Y el resultado es lo que vemos, el triste cuadro de hombres y mujeres andando en la vanidad de su mente, buscando llenar algo en la vanidad de la vida debajo del sol. A eso se refiere Pablo, a esa búsqueda infructuosa, inútil de encontrar realización fuera de Dios. Eso es andar en la vanidad de nuestra mente. Y así andan los gentiles que no están en el Señor, les dice Pablo. No anden como ellos, les dice. Porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, el corazón endurecido, y ustedes ya no. Ese es el punto, ese es el argumento. Eso es básicamente lo que le está diciendo. Vivan de acuerdo a su nueva realidad, a su nueva identidad. Vean, después de describir la manera de vivir de los gentiles sin Cristo, les dice por qué ellos viven así, andando en la vanidad de su mente. Versículo 18
Dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Esto se relaciona con algo que ya les dijo anteriormente en el capítulo 2, cuando les decía que antes estaban sin Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero después les dice que Dios hizo algo con ellos, que estaban así. Pablo está muy interesado en que ellos entiendan que algo pasó con ellos y que por lo tanto ya no tienen que vivir en la misma desesperanza, con la misma ignorancia, en la vanidad de su mente, como antes. Y que Pablo les esté diciendo esto a gentiles cristianos en Éfeso, implícitamente nos dice que esa vanidad de la mente, que es inevitable para los muertos espirituales, igualmente puede seguir estando presente en los cristianos. La lucha no terminó con la conversión. De hecho, la lucha comenzó en la conversión. Yo no sé cuáles serán sus luchas, cuáles son las cosas que le están costando trabajo en este momento en su vida. Lo que sí sé es que las pruebas y las circunstancias difíciles revelan lo que sucede realmente en nuestro corazón, lo que realmente pasa en nuestro corazón, en qué condición está nuestro corazón. Y lo que muchas veces sale a la luz por medio de las pruebas es que realmente no tenemos esperanza. Y esto es específicamente lo que Pablo le está diciendo a ellos, que ellos como redimidos no pueden tener el entendimiento entenebrecido de esa manera, como los que están sin esperanza. No pueden tener el entendimiento entenebrecido para estar sin esperanza. Como los otros gentiles, como ellos antes de ser rescatados. Los cristianos tenemos esperanza, la esperanza de Jesucristo. Y no solamente es la esperanza en la vida venidera, porque sí, esa es nuestra mayor esperanza. Nuestra mayor esperanza está en el gran banquete, en las bodas del Cordero, la ciudad celestial, en el día que estemos cara a cara con nuestro glorioso Salvador y Él mismo enjugue nuestras lágrimas, sin dolor, bajo el resplandor de la gloria de Dios. Sí, esa es nuestra mayor esperanza, pero eso no significa que no tengamos esperanza para ahora. Los cristianos también tenemos la esperanza de que en este mundo, aún en medio de los cardos y espinos, aún en medio de las guerras de unos con otros, en esta parte de la eternidad, entre la inauguración del reino y la consumación del reino que estamos esperando, hoy mismo contamos con el poder de Jesucristo operando en nosotros y con el poder del Evangelio que puede transformar nuestra vida, acá y ahora, y lo hace. Tenemos esperanza para hoy, tenemos gracia para hoy, tenemos la esperanza de que el pecado puede ser mortificado. Porque ya no nos controla más, porque ya no somos más sus esclavos. Ese es uno de los frutos del Evangelio. Ya lo dijo en el capítulo 1, el poder de Dios que está sometiendo todas las cosas bajo sus pies, el poder de Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos, es el mismo poder que opera en ustedes, en la iglesia, por medio del Espíritu de Dios que habita en ustedes. La iglesia, que ahora es el templo. Eso es lo que le venías diciendo. Eso es lo que está insistiendo desde el principio de la carta. Pablo quería que ellos entiendan eso, para que vivan en consecuencia de eso. No anden como ellos. Ellos andan en la vanidad de su mente porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque son ignorantes, excluidos de la vida de Dios, por su corazón endurecido. Su corazón endurecido, calloso, insensible hacia la voluntad de Dios y los caminos de Dios. De nuevo, Pablo en un sentido está describiendo a los otros gentiles, pero en definitiva esta es una exhortación y una advertencia para ellos, para que no sean así. Eso significa que un cristiano puede estar así. Y esto no quiero dejarlo pasar, porque acá descubrimos cómo es que un cristiano llega a ese estado, sin esperanza y con el entendimiento entenebrecido. La vida sin esperanza y el entendimiento entenebrecido en un cristiano se debe a un corazón que ha sido endurecido. Y no lo sabemos solamente por este texto. La Biblia está llena de advertencias para nosotros los cristianos sobre el asunto del endurecimiento de nuestros corazones, de la progresiva cauterización que poco a poco se vuelve más y más insensible a las cosas de Dios. Y las consecuencias de un corazón endurecido son terribles, ¿no? Son muy evidentes, pero tenemos que tener cuidado porque la manera en que el corazón se va endureciendo es sutil. Eso es sutil. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar atentos, hermanos. El corazón se va endureciendo poco a poco. Ese callo de tejido insensible se va formando alrededor de nuestro corazón con cada una de las pequeñas, entre comillas,
decisiones que nosotros vamos tomando día a día y que se van sumando. ¿Vieron cuando sucede ese terrible, triste acontecimiento de que un pastor muy renombrado o un líder cristiano muy renombrado cae en descrédito y queda descalificado por un gran escándalo, por un escándalo sexual, por un escándalo relacionado con la plata, con un escándalo relacionado con el abuso de poder? Lamentablemente es lo que se ve, que pasa. Y una vez se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya llegado a eso? ¿Cómo llegó a hacer algo así? Y la respuesta simple es que antes de que esa persona haya hecho eso, ese escándalo, ese gran escándalo, hizo muchas otras cosas más pequeñas. Hay un dicho que dice, cuando el tiempo de la decisión llega, todas las decisiones ya fueron tomadas. Todas nuestras decisiones diarias, hermanos, por más inocentes que parezcan, tienen la capacidad de ir raspando el corazón hasta volverlo insensible, calloso. Es importante que nosotros velemos por nuestra vida espiritual. Somos responsables de eso. Es tan fácil desviarse, es tan fácil dejarse llevar por toda la vanidad del mundo y por todo lo que el mundo nos ofrece para satisfacer nuestras vidas. Ahora el texto continúa y el versículo 19 nos deja, nos lleva más lejos. Nos dice dónde desemboca todo eso, el resultado visible de todo eso. Así se ve a alguien que vive en la vanidad de su mente por tener el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón. Versículo 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Todo termina en un círculo vicioso, cada vez más enfermizo. Conocemos esta verdad en palabras, pero Pablo nos trae esta imagen para demostrarnos el punto en el cual nuestra vida puede llegar a estar si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. No lo vean muy por lo lejos, hermanos, eso puede pasar si dejamos de tener cuidado y dejamos que nuestro corazón se endurezca. Por eso su llamado a los efesios y a nosotros es: ustedes no pueden vivir como el viejo hombre, ustedes no pueden vivir como los otros gentiles, aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que todavía su entendimiento está entenebrecido y no pueden ver claramente la verdad espiritual. La segunda parte del pasaje, de los versículos 20 al 24, nos dice que no solamente se trata de no conformarse a vivir como el viejo hombre, como los otros gentiles, sino que además hay una parte positiva, hay una parte activa. Además, hay que vivir en la manera en que hemos aprendido de Cristo. Ven el versículo 20. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Y en verdad lo oyeron, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Este es el contraste con el entendimiento entenebrecido que lleva a un apetito sin fin para saciar nuestros sentidos. Ustedes no han aprendido así de Cristo. Lo curioso es que la palabra que usa para aprendido es una palabra que no solamente se refiere a un conocimiento intelectual, a un aprendizaje intelectual, y que esto, si lo recuerdan, es una constante en toda la carta. Él todo el tiempo estuvo refiriéndose a eso. No habla de un aprendizaje intelectual solamente. Él es una palabra que se refiere a una relación. Además, noten que está en pasado. Él usa, el verbo está conjugado en pasado. Él no está hablando de lo que ustedes están aprendiendo ahora en la iglesia, de lo que a ustedes se les está enseñando ahora. Pablo, con esto de haber aprendido de Cristo, se está refiriendo al momento de su conversión. Él les está diciendo, en el momento en que ustedes se convirtieron, en el momento en que ustedes aprendieron de Cristo, no fue de esa manera. Él está hablando del momento en que el Evangelio había llegado a sus vidas. A estos gentiles que antes habían estado esforzándose en relaciones que ellos pensaban que los iban a satisfacer solamente para descubrir el vacío de dicha búsqueda, Pablo les recuerda esa relación distinta que obtuvieron en Cristo, en el Evangelio. Ellos ahora han aprendido de Jesucristo. Nosotros no necesitamos intermediarios entre Jesucristo y nosotros. Cuando nosotros llegamos a entender la verdad del Evangelio, por la obra de Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y tenemos una relación con Él. El Cristo que nosotros predicamos no es solo un personaje histórico de hace 2000 años y punto. Es un Cristo resucitado que vive y que mora en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, a través de su palabra que obra en nuestras vidas. Tenemos que entender que la verdad está en Cristo. No sigan buscando en los lugares incorrectos como antes.
porque ahora ustedes conocen la verdad. El versículo 21 le está diciendo, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Querés conocer la verdad de la vida? ¿Dónde está esa tan ansiada felicidad, realización? Busca la verdad que hay en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el pan de vida al cual podemos ir para no tener hambre jamás. Él es la fuente de agua viva, de la cual bebemos y no volvemos a tener sed. La respuesta está en Él. Lo que vemos en este mundo caído, afuera, sin Cristo, no es otra cosa más que personas buscando desesperadamente satisfacer eso, satisfacer su corazón, de todas las maneras posibles. Muchos buscan su identidad persiguiendo sus metas profesionales. Algunos piensan que van a encontrar aceptación y la sensación de ser amados en el hecho de encontrar un esposo o una esposa. Hay personas que piensan que van a sentirse realizados al tener hijos. Hay personas que están insatisfechas y aburridas, intentan llenar ese vacío viajando, teniendo nuevas experiencias, conociendo gente nueva. Hay personas que lo buscan en las adicciones: alcohol, drogas, pornografía, juego. Hay personas que transforman su cuerpo buscando saciar eso. Hay personas que cambian de sexo buscando encontrar algo que no pueden encontrar. Hay quienes intentan encontrarlo en la plata, otros en el poder. Hay otros que piensan que lo van a conseguir al tener control, por eso abusan y someten. Hay personas que lo buscan en diferentes religiones. Y aún en toda esa diversidad, todas esas cosas tienen algo en común. No van a saciarte. Al contrario, te dejan cada vez más vacío, más roto, más frustrado, más decepcionado, más inmerso en la vanidad de tu mente, más ignorante, con el entendimiento cada vez más sumido en las tinieblas y el corazón más endurecido. Y cada vez más entregado a esa búsqueda inútil y a la sensación de que todo es insípido. La terrible tragedia de buscar significado en la vanidad de este mundo. La buena noticia es que esa aceptación, esa identidad, esa necesidad de protección, de seguridad, esa necesidad de plenitud, de deleite, de felicidad, de placer, todas las necesidades de nuestro corazón, la sed más tortuosa, más profunda, es saciada en Jesucristo. Y eso sucede en la conversión. La lucha se trata de que a veces nosotros podemos desviarnos. En nosotros está el resabio del viejo hombre, y cuando caminamos por la vida, para nuestro corazón es como caminar por una calle comercial llena de carteles, llena de publicidades, que son ofertas del mundo con la falsa promesa de que ellas van a saciarnos. Y nuestro corazón engañoso se siente atraído y quiere entrar y comprar en todos esos negocios. Dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones hay una guerra constante donde diferentes cosas luchan por la conquista de nuestro corazón, la conquista de nuestros deleites. Yo sé, hermanos, que ahora mismo ustedes están siendo seducidos por una serie de cosas que luchan por su atención, por su asombro, por su amor, por su deleite, por sus afectos, porque así es nuestro corazón. Lo sé porque yo conozco mi propio corazón, que es así. Por eso es lo que yo intento hacer, y aunque sé que soy muy incapaz y que fallo mucho, pero sinceramente mi deseo y lo que intento hacer desde acá, desde el púlpito, es mostrarles al Cristo glorioso, tal como es revelado en la Escritura, al Cristo crucificado y resucitado, al Cordero y al León. Quiero presentarles al Salvador hermoso, deseable, glorioso como es, de la mejor manera posible, para que Él venza sobre los ídolos de sus corazones y para que todos sus deleites y todos sus afectos sean solo de Él. Yo quiero que amen al Señor, porque Él es digno, primero, y porque es lo mejor que podría desear para ustedes. Que el Señor nos ayude en eso. Pero estén atentos, hermanos, velen, no sean ingenuos, estén conscientes de que esto está pasando constantemente. Tengan en cuenta que hay una gran competencia para seducir sus corazones débiles, que son propensos a caer en el engaño de esos cebos. Tengan en cuenta que eso es lo que es la realidad de sus corazones. Esos cebos que no solamente nos los van a saciar, sino que además van a endurecer sus corazones, los van a hacer cada vez más insensibles a las cosas del Señor. Versículo 22. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojan del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos.
Lo primero que les está diciendo es que se necesita despojarse del viejo hombre. La imagen que Pablo usa es la imagen de un cambio de ropa. Necesitas sacarte la ropa vieja y ponerte la ropa nueva. Este hombre viejo ya está muerto. El hombre viejo fue destruido en la cruz de Cristo. Sin embargo, su influencia sobre nuestro corazón todavía está presente. Nuestra vieja naturaleza tiene raíces, nuestra alma, nuestro corazón. Los viejos hábitos de la vida anterior todavía están presentes. No importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio, el viejo hombre todavía influye. Pero la verdad gloriosa que estos gentiles efesios que ahora están en Cristo tenían que tener clara era que ahora ellos ya tenían la influencia y el poder de ser nuevas criaturas en Jesucristo. No solo el viejo hombre había muerto, sino que ahora también habían sido creados en un nuevo hombre. Y eso es algo importante. Miren cómo lo dice Pablo en el versículo 24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tienen que vestirse del nuevo hombre, que es un hombre diferente y que ha sido creado por Dios. Curiosamente, a la semejanza de Dios. De eso se trata. En eso consiste la santificación. Desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Neutralizar la influencia de la vieja vida, algo que los puritanos llamaban la mortificación del pecado, lo cual se trata de negarle las peticiones a esa influencia. Como dijimos, las pequeñas decisiones afectan o complacen la influencia del viejo hombre o son conforme a la nueva naturaleza. La idea de la mortificación es que la vieja naturaleza se muere de hambre, prácticamente. Un proceso que tienen que saber también no va a ser fácil. No va a ser fácil, hermanos, porque los hábitos, los patrones del viejo hombre no nos son completamente extraños para nosotros. Todavía los recordamos, porque en un tiempo atrás vivíamos en eso. Pero ahora fuimos creados nuevamente, fuimos hechos nuevas criaturas. Y tenemos que ser capaces de dar muerte a ese viejo hombre y poder vivir en el otro, en el nuevo. Los cristianos no debemos dejar que nuestras tentaciones nos convenzan de que todavía estamos esclavizados a esa nueva naturaleza. Porque es una mentira, ya no estamos más esclavizados. Y eso es muy importante. A veces pensamos que no podemos vencer las tentaciones, a veces pensamos que nuestra vida está simplemente envuelta de tal manera que no vamos a poder vencer los pecados. Y eso es, digamos, es cierto que tenemos influencia en nuestra vida pasada, que el pecado tiene influencia en nuestra vida, que el pecado todavía puede darnos placer, pero tenemos que saber que antes éramos esclavos. Y sí, antes era imposible para nosotros resistir a la insistencia del mundo, era imposible para nosotros escapar del pecado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez que Cristo vino a nosotros, nos dio vida, ahora sí tenemos poder para resistir a las tentaciones. ¿Sabían eso? ¿Creen eso? Si te mirás profundamente, y consideren esto como un tiempo de confesión delante del Señor, si te mirás profundamente, interiormente, si te examinás por un momento, vas a reconocer la influencia del viejo hombre. Está ahí. Vas a reconocer las ideas pecaminosas que pone en tu vida, esos patrones que todavía permanecen en vos, cómo tira hacia los viejos hábitos. Y no me refiero necesariamente a acciones concretas, sino a esa búsqueda conforme a los deseos engañosos. Sigue ahí. Es algo que siempre va a caminar con nosotros, que siempre va a estar presente hasta que Cristo vuelva. Pablo no está hablando de que ellos pueden tener una vida perfecta, sin pecado. Pablo lo llama a luchar. Él dice, tenés que despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo hombre. Y ese es un proceso que va a durar toda nuestra vida, hasta que el Señor vuelva o hasta que nos llame a su presencia. Y la amonestación que Pablo hace a los creyentes en Éfeso nos recuerda a nosotros que no estamos solos en esa lucha contra el pecado. Que estoy seguro de que ustedes están familiarizados con eso. Bueno, no están solos. Todos los cristianos a través del tiempo han luchado con la pureza, con la rectitud. Si te sentís abrumado por esas ideas pecaminosas que te asaltan continuamente, si te sorprende lo creativo que sos para pecar, en definitiva, si te sentís podrido por dentro, bienvenido al club. Estás acompañado. Estás acompañado por todos los cristianos que han existido en los últimos 2000 años, por todos los cristianos que existen ahora y por los que van a existir hasta que el Señor venga. La vida cristiana es una batalla. Los residuos de la vieja naturaleza persisten aun cuando ésta esté muerta. Aunque el viejo hombre está crucificado con Cristo, los patrones de pensamiento del viejo hombre dejaron raíces en nuestras vidas.
Y si no estamos conscientes de eso, si no entendemos y comprendemos que eso está ahí, entonces muchas veces vamos a ser derrotados. ¿Es así? Los que no entienden esto o están viviendo una fórmula de santidad legalista que no les permite examinarse a sí mismos, o directamente no tienen interés en vivir para el Salvador. Aquellos que se creen que ahora que son cristianos pueden mirar por encima del hombro a los otros gentiles y escandalizarse de cómo es posible que vivan así, de esta manera, cómo es posible que hagan estas cosas, no han entendido la vida cristiana, porque no somos mejores que ninguno de ellos. Lo que sucedió con nosotros fue gracia, por misericordia. Dios creó en nosotros una nueva criatura. Dios nos dio un espíritu nuevo, un corazón nuevo. El poder del Evangelio llegó a nosotros. Y fíjense si no es cierto que no somos mejores que ellos, que a pesar de que todas estas cosas ocurrieron en nosotros y tenemos ese poder extraordinario de Dios para enfrentar la tentación, todavía pecamos. No somos mejores que ellos, somos iguales. La diferencia radica en que la gracia de Jesucristo vino a nosotros. La gracia soberana, misteriosa del Señor vino a nosotros y ocurrió ese milagro. ¿Por qué? No sé. Y no creo que algún día lo sepa. Cuando Pablo habla del nuevo hombre, habla que ha sido creado. Pablo habla en términos de creación. Creado a semejanza de Dios, tal como en Génesis. Lo que Dios ha hecho con nosotros en Jesucristo es una nueva creación. Como dice Efesios 2:10, hemos sido creados en Él para que andemos en buenas obras. Ahora, la justicia y la santidad y la verdad es lo que más satisface nuestros corazones. Fuimos librados de andar en la vanidad de nuestra mente. Ya no tenemos que hacerlo más. Ya no tenemos que ir detrás de esas cosas que no hacen más que destruirnos, que dejarnos vacíos. Porque antes de que el mundo fuera creado, Dios había diseñado este camino para que nosotros anduviéramos por Él, en Él. Aún antes de que ustedes naciesen, si realmente resucitaron en el Evangelio y si realmente creíste en Jesucristo, antes de que nacieses y antes de que el mundo fuera creado, antes de que Dios hubiera dicho, hágase la luz, Dios ya había preparado una vida de justicia, de santidad, de verdad, para que este nuevo hombre creado a su imagen y semejanza viviera, para que anduviera por ese camino. Si ustedes creyeron en Cristo, son nuevas criaturas, fueron creados según la imagen de santidad, de justicia y de verdad de Dios. Por lo tanto, vístanse de ese nuevo hombre. Vístanse de ese nuevo hombre. Lejos de ser un sacrificio gravoso para nosotros, es descubrir la vida en sus dimensiones más ricas, más satisfactorias. Eso es tener la verdad que hay en Cristo. Eso es no vivir con el entendimiento entenebrecido en la vanidad de nuestra mente. No nos dejemos engañar por este mundo. No nos dejemos engañar por las cosas que podemos lograr y por la manera en que el mundo te dice, toma esto para que puedas tener felicidad, realización. La obra que Dios ha hecho en nuestra vida no es un remiendo, no es un parche para subsanar algunos errores. No, la obra del Evangelio en nosotros es una obra perfecta. Dios nos hizo nuevas criaturas. Él nos creó nuevamente a la semejanza de Dios, como lo hizo en el jardín del Edén. Nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, pero sepan esto, desde el momento en que el Evangelio llegó a sus vidas, desde el momento en que el Evangelio llegó a tu vida, vos ya estás viviendo la nueva creación de Dios que va a ser real y va a ser visible en el futuro, ahora, en vos. Es una realidad eterna adentro tuyo, ahora, en nuestro presente. Es demasiado maravilloso para entenderlo a veces, asombroso. El Evangelio que creemos, el Evangelio del que hablan las Escrituras, tiene poder, es poderoso para cambiar nuestra vida completamente. ¿Es posible cambiar? En Cristo es posible cambiar. Yo sé que algunos de ustedes pueden estar desanimados, atormentados por el pecado que los asedia. Y a ustedes quiero decirles eso. Ánimo, en Cristo es posible cambiar. El Evangelio es poderoso para renovarte. El asunto es despojarse del viejo hombre, no hacerle caso a su influencia, no creer el engaño de que todavía nos tiene atados, no ceder al impulso de andar en la vanidad de nuestra mente y vivir en el nuevo hombre, creado a semejanza de Dios, encontrando la plenitud y la realización en andar por esas buenas obras de santidad, justicia y verdad que Él preparó para nosotros. Sepamos que las raíces de la vieja naturaleza siguen ahí, están ahí, sí. Sepamos que la vida cristiana es una lucha y que siempre va a ser una lucha hasta que lleguemos a nuestro hogar, pero también sepamos que el Evangelio ha sido puesto dentro de nosotros y tiene poder para someter el pecado.
Y dependiendo de este Evangelio, solo dependiendo de Él, dependiendo del Señor Jesucristo, en su gracia, siendo humildes delante de Él, nosotros podemos llevar a cabo esta lucha, podemos avanzar en esta lucha de la vida cristiana. No va a ser perfecta, pero tenemos esa esperanza. Oramos. Amado Padre y Señor, damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, por eso que ha sucedido en el Evangelio, por eso que ha sucedido en nuestros corazones, en el momento en que abriste nuestros ojos, Señor, en el momento de la conversión, en ese milagro del cual podemos saber algunas cosas certeras, pero que en la profundidad de lo que sucedió es demasiado enorme y vasto para nuestras mentes. Es una demostración tan ancha, tan profunda, tan amplia de tu amor que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a profundizar en eso, a meditar, a que quedemos abrumados por ese amor tan enorme, Señor. Ayúdanos a que pueda arraigarse en nuestros corazones, para que entendamos, Señor, que ya no tenemos que estar atados a ese viejo hombre, que ese viejo hombre ha sido crucificado en Cristo y que ahora fuimos hechos nuevos, que ha sido creado en nosotros un nuevo hombre a la semejanza de Cristo. Señor, ayúdanos a abrazar la verdad del Evangelio y a vivir en la verdad del Evangelio, que es por gracia, Señor. Líbranos de nuestra tendencia hacia el legalismo y hacia intentar hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo. Recordanos, Señor, que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, que no somos capaces, que solamente tenemos que depender de vos y mirar otra vez a Jesucristo y confiar en el Evangelio. Danos esa esperanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.